y es sobre estas acusaciones y denuncias que ha recibido el Banco del Crédito del Perú, en castellano el BCP. Esta semana las redes sociales han inundado de denuncias contra el banco debido a movimientos fraudulentos en sus cuentas bancarias y sustracción de dinero cuando uno usa la aplicación Yape. Para conocer un poco más sobre esta situación, que nos explique qué es lo que está pasando, qué podemos hacer, estamos conectados con Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás, Diego? Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por atender nuestro llamado. Bueno, quisiera que nos pongas en contexto, primero, a las personas que están viendo y tal vez no conocen un poco el tema, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado a lo largo de esta semana con los consumidores de BCP. Bueno, hubo múltiples denuncias que comenzaron a aparecer en redes, hubo mucha gente que decía, a mí también me ha pasado, con respecto a dos temas específicos. Uno era el asunto de Yape, que había personas que nunca habían usado Yape y comenzaban a aparecer cargos de transacciones a través de este sistema. Y por otro lado, había personas que estaban haciendo transferencias de dinero o consumos de dinero de las cuentas de personas, no necesariamente por el Yape. Y además hubo un tercer grupo, ahora que me acuerdo, que veía unos consumos de, si no me equivoco, eran unos cargos por un seguro, un supuesto seguro, de 140 y pico soles, y que se repitió, y ese monto sí era un monto exacto que aparecía en múltiples cuentas. Al respecto, el BCP lo que dijo fue, se excusó de las tres, ¿no? Y dijo, sobre el tema de Yape, era que habían personas que habían logrado inscribir cuentas ajenas, y habían hecho consumos a través a través de su celular, digamos, el celular del delincuente. Por otro lado, decía que quienes habían sufrido consumos no vía Yape, sino de manera a través de las cuentas regulares, había ocurrido pues porque la gente pues caía en estos mecanismos de que mandan correos, eso se llama ingeniería social, ¿no? Que te mandan un correo donde dice, hola, soy el Banco de Crédito, por favor, mete tu usuario. Y caías en la trampa y dando clic a ese link. Trampas, digamos, ¿no? Y por tercero, dice que era un error del sistema, que se le cobró, pero no, solamente se vio que habían cobrado, pero en verdad no habían cobrado, ¿no? Eso es lo que el banco dice. O sea, hay que, digamos, cuando un proveedor se enfrenta a tres fallas, son tres grandes posibles infracciones, fallas masivas, claro, saca su comunicado, pero no vamos a creer a pie juntillas todo lo que sale ahí sin hacer pues un análisis crítico, ¿no? Que es el tema de fondo. Cuando habla de que hubo personas que pudieron crear cuentas de Yape de terceros, si uno revisa el mecanismo del Yape, el Yape requiere que tú, a la hora de crear la cuenta, ¿cómo? Sincronices con tu número la cuenta. Exactamente. Entonces tú tienes que entrar tu número de celular y se verifica con un código que llega vía mensaje de texto. ¿Qué pasa? Si hay personas que pudieron crear cuentas de terceros, significa que el sistema de verificación, este sistema de múltiple factor se llama, ha sido roto. El del Banco de Crédito habría sido quebrado. Entonces, o sea, el sistema de verificación. Y es porque los bancos tienen la obligación de asegurar que todas estas transacciones, por ejemplo, cuando tú te vas al banco a sacar una tarjeta nueva de tu misma cuenta, una nueva tarjeta de débito porque la anterior se te gastó, te hacen firmar papeles, leer el dedo, ¿no es cierto? Claro. Enseñar tu DNI, pagar una tasa. ¿Qué es lo que hace distinto a la hora de sacar Yape, que finalmente es un punto de acceso a exactamente la misma cuenta? Podríamos llamarlo como una tarjeta virtual. ¿Por qué no se está siguiendo el protocolo como debería ser para garantizar la seguridad del dueño del dinero? Y por último, ¿en qué parte se ha quebrado el sistema? O sea, aquí hay un tema de seguridad de fondo, de que existe la posibilidad de que terceros reciban notificaciones para validar transacciones de tu banco. Eso es muy grave y no está siendo abordado por el propio comunicado del BCP. Yo no sé si vayan a explayarse un poco más o qué va a decir la autoridad al respecto, ¿no? Eso me parece lo más trágico del comunicado que han sacado. Tú analizas un punto muy importante que es como un fallo o un hueco dentro de la seguridad del Yape, ¿cierto? Sin embargo, esta aplicación es mucho más factible, o lo tengo que decir fácilmente, ¿no? Cualquier persona lo puede tener.
¿no? Entonces, extraña mucho que el BCP no diga, ¿sabes qué? Tenemos esto mal, vamos a reforzar esta seguridad, pero simplemente hace un comunicado como para calmar las aguas, nada más, ¿no? Exacto. Y eso Dice, bueno, vamos a revisar, ¿no? Ajá, claro. Pero eso no es un tema que vamos a revisar. El tema es, cuéntanos, nosotros que somos muchísimos más, bueno, nosotros no, pues no, yo no soy particularmente un consumidor de los servicios financieros del BCP, pero las personas que son muchos más que los afectados tienen derecho a saber cuál ha sido el problema para ver si son, son potencialmente afectables por el mismo hecho que por lo menos hasta el día del comunicado estaba, digamos, era un riesgo latente. Entonces, ahí es una falta de claridad y el banco necesita esclarecer cuál fue la falla. No qué vas a hacer a futuro, señor BCP, sino cuál fue la falla que permitió que sin el celular del titular se puedan hacer afiliaciones a un sistema que te permite acceder desde cualquier teléfono a las cuentas de banco de tus clientes. Eso es lo terrible del asunto y eso es lo que se tiene que esclarecer, ¿no? Ahora, si hablamos de estas aplicaciones, tenemos Yape, Luquita, oye, entre otras. ¿Tú crees que estas aplicaciones son seguras en realidad? Porque hemos visto el caso de una joven, ¿no? Hace unos días, no sé si lo pudiste ver, que le robaron el celular y le vaciaron todas sus cuentas solo por tener su celular, ¿no? Y empezó a salir una denuncia pública diciendo que el banco, justamente el BCP, no le había dado las facilidades, que cómo es posible que desde mi celular lo roben. O sea, de una forma u otra, tú ves el anuncio, ¿no? Es un poco más complicado, Diego, porque lo que manda la norma a los proveedores de servicios financieros es a proveer los mecanismos de autenticación, pero la seguridad sobre el mecanismo mismo depende del usuario. Del usuario, claro. Porque tú tienes el celular y tienes tal vez, no sé, la contraseña abierta, ¿no? Justo ahí es donde quería llegar, ¿no? El banco te permite asociarlo a tus dispositivos y utilizar, el banco te dice, ¿quieres utilizar tu dispositivo, tu celular, como un sistema de autenticación? Entonces tú puedes decir sí. Pero eso ya pasa a ser responsabilidad tuya, porque si tú no tienes una contraseña en tu celular y permites un acceso libre para que cualquiera pueda entrar a ver mensajes de texto para validar transacciones bancarias, entonces tú eres el que has cometido la falta y no el banco. Si hubiese estado con clave y el acceso a este sistema se hubiera roto desde la provisión, o sea, desde el mensaje de texto, desde el banco mismo, allí sería responsabilidad del banco. Pero es como más o menos como que tú vayas por la calle con una foto de tu tarjeta de crédito y la clave escrita en el polo, ¿no es cierto? Claro. Y responsabilices al banco de que alguien haya podido acceder a tu cuenta. Bueno, tú mismo has roto la validación, la autenticación, y entonces eres responsable de las consecuencias de esa ruptura, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco más sobre el caso que estábamos tocando, y es que estos problemas que tiene el BCP no vienen de ahora, ¿no? Siempre hemos escuchado estos, no sé, rumores de que no saques tu BCP, no es por chancar al banco, sino que tiene una fama ya convertida, ¿no? Entonces... Bueno, en general, los servicios financieros aquí, no mucho, pero una parte de esa renuencia a la bancarización que existe en nuestro país, que es, de hecho, un problema en sí mismo, tiene que ver con esa falta de confianza en los servicios financieros, que a su vez se derivan del hecho de que cuando ocurren cosas como esta, existen muchas experiencias de múltiples bancos de que no han lidiado bien con errores que finalmente eran suyos, ¿no? Y que fueron forzados a reconocerlos. La autoridad Indecopi en su momento ha tenido que salir a decirle, oye, esto fue error tuyo, ¿no? Claro. Ahora, yo quería preguntarte, ¿no? ¿Qué puede entonces, digamos que esto siga pasando, digamos que, no sé, supuestamente, ¿no? Supongo que va a pasar de nuevo. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder evitar estas cosas, por ejemplo? A ver, de lo mismo que hemos estado conversando hace un segundo, la primera recomendación a todos los usuarios que utilicen servicios digitales es dos cosas. Verificar en qué lugares tienen la sesión iniciada de los servicios financieros, porque eso era también otro problema, que había personas que cambiaban de teléfono y dejaban identificado el celular anterior dentro del servicio bancario. Entonces, el siguiente usuario tenía acceso a eso. Claro. Eso es uno. Dos, tener siempre los dispositivos que utilices con contraseña. No importa si una persona de tu entorno familiar te dice, no, tiene que estar sin contraseña. No, un teléfono sin contraseña no puede ser utilizado como un dispositivo de identificación porque es inherentemente riesgoso. Y
o el usuario de los servicios financieros tiene que estar atento, pero además tiene que haber del otro lado, porque esto no es una responsabilidad del consumidor, y eso hay que dejarlo muy claro, sino que debería estar garantizado esa responsabilidad sobre evitar fraudes, recae sobre y principalmente el banco. Ellos son los que tienen que monitorear, evitar que pase y garantizar que todas las transacciones donde se mueva dinero, donde se pueda acceder a la cuenta, estén debidamente identificadas, y si no, el banco tiene que asumir el costo de no haberlo hecho. Y eso tendría que ser algo expedito. No puede ser de que el consumidor tenga que hacer un escándalo para es lo que que le hagan pasa, esa ¿no? devolución. Siempre salen en las redes sociales, dicen que no los ayudan, no son escuchados, y al final el que hace la bulla es el consumidor y no se hace responsable de la empresa, ¿no? En todos los casos, no es en el banco, sino en otros lugares también, ¿no? Exacto. Hay un tema de responsabilidad. Si los servicios financieros quieren aumentar, por ejemplo, hablando de lo que estábamos diciendo hace un segundo, ¿no? De si se quiere aumentar la bancarización, lo que tenemos que hacer es romper ese halo de desconfianza, y eso parte por tener buenas prácticas de respuesta al consumidor. Y eso pasa necesariamente por, digamos, responder bien, ¿no? No por hacerse loco, no por luchar para no devolver un consumo que finalmente fue un error del banco, ¿no? Claro. Mira, Carlos, ya cambiando un poco de tema, quiero aprovechar tu presencia para hablar sobre esto que ha pasado con los panetones, ¿no? Con el chocotón. Ok. Todo lo que sabemos, había un lote con un presunto presencia de Mo. 3 lotes. Sí, 3 lotes. Entonces, Donofrio, siendo una empresa grande, no esperamos de ellos que pasen estas cosas, creo yo, ¿no? Y a muchos consumidores que he podido hablar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué autoridad es responsable de esta situación? Ya. Aquí el tema fue bien interesante porque sale un comunicado de Digesa y luego sale un comunicado de Nestlé que dice esencialmente, oye, Digesa sabía hace 4 días, eso pasó el día 22, Digesa sabía hace 4 días y nosotros sabíamos hace 22 días que había un problema con un lote, entonces ahí hay una posible falta de Digesa, y también hay una sospechosísima demora de 3 semanas de parte del proveedor, que en este caso pues es Nestlé, que son los dueños de Donofrio. ¿Y qué pasa? El tema es que cuando tú tienes un problema de que un producto, sabes tú como empresa que no va a llegar al consumidor en las condiciones en las que tiene que llegar, o sea, por ejemplo, un panetón con hongos, entonces lo que te corresponde es iniciar un protocolo de retiro del mercado. El protocolo de retiro del mercado no es algo que se inventa cada proveedor, sino que ya está establecido por una guía que se tiene que cumplir y que parte del hecho de avisarle a la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y diciéndole además cuáles son los lotes, cómo ha sido afectado, cuáles son las posibles afectaciones, y lo va a colgar en unas alertas y va a lanzar unas alertas de consumo, y en paralelo el proveedor tiene que hacer lo propio, tiene que también hacer un llamado al público. En este caso nos hemos enterado 22 días después de que el proveedor ha empezado a recoger los productos. El proveedor se ha excusado del recojo diciendo que bueno, pero ya lo hicimos, pese a que habían denuncias de gente que podía acceder todavía a este producto malogrado. Entonces, y esto no es un producto malogrado, ellos se referían, pues decían en su comunicado de que eran unas desviaciones, ¿no? En el producto, unas desviaciones que podría ser pues que el panetón ha quedado muy flaco, muy liviano, muy alto. No, acá estábamos hablando de productos que estaban malogrados, que podrían acarrear una posible afectación a la salud. Entonces, quien es responsable de actuar es Indecopi, pero Indecopi necesita ser alertado. Me parece sorprendente que Digesa no haya hecho lo que ha debido hacer, que es avisar a Indecopi para que inicie un proceso, por lo menos de indagación con el proveedor, en el momento que se enteró. Si tú eres la autoridad sanitaria del país y te llega un panetón, unos reportes de redes sociales, actúas por de múltiples oficio, sitios, ¿no? Exacto, tú dices, oye, aquí hay una posible afectación a lotes. Entonces llamas a la autoridad competente, que es Indecopi, y le dices, señor, indague usted por qué es que hay múltiples panetones con hongos de un lote. Y ellos llamarán a la empresa y verán si se saca una alerta, verán si se investiga más, no importa. Pero no sea la autoridad, nuestro supuesto defensor de la salud de las cosas que consumimos, no actuó cuando debió. El proveedor tampoco habría actuado cuando debió. Y entonces, en esas circunstancias, nosotros nos vemos expuestos a que hay producto que el proveedor sabe que está malogrado, y nosotros como consumidores que nunca hemos recibido la información ni de las autoridades ni del proveedor, tenemos la posibilidad de comprarlos, comerlos y enfermarnos de nuevo. Eso no tiene... Y encima, es panetón,
a una semana de Navidad. Sí. La situación es ridícula, francamente. Ahora, ¿qué es cierto, qué específicamente tendría, qué sanción tendría el responsable de esta situación? Bueno, aquí en este caso tiene que determinarse si es que efectivamente ha sido una alerta que no se cumplió con hacer, y en base a eso se graduará pues la sanción en base a lo que ellos pretendieron ganar pasando por debajo de la alfombra, ¿no es cierto?, barriendo por debajo de la alfombra este hecho, ¿no? Esa es una cosa que caso a caso se tiene que tasar, digamos, con múltiples variables. Así que no hay un monto exacto, pero lo que sí, a mi parecer por lo menos, es que efectivamente habría habido un incumplimiento del ejecutar un protocolo de recojo del producto, ¿no? Que involucraba avisar a la autoridad, etcétera, cosa que ha pasado antes. Y por menos se ha iniciado investigaciones. Claro. Recordemos Poet. Poet también, que fue un producto muy de contexto, ¿no? Que era un desinfectante cuando justo empezaba la pandemia, que estaba contaminado con pseudomonas. Ellos sí avisaron a la autoridad, también con la lengua jalada, digamos, pero no dijeron cuáles eran los lotes afectados. Y por no comunicar ese pedazo, ya había suficiente causal como para empezar una investigación. En este caso, Nestlé en su comunicado ha dicho que 22 días antes del comunicado, en el cual todavía no habían avisado en Decopy, ya sabían del problema y habían en teoría hecho el recojo del producto. Y sin embargo, después había gente que tenía ese panetón hongueado en su casa. Entonces, los protocolos en verdad no son un saludo a la bandera, no son un chiste, no son opcionales, existen a propósito para hacer que la autoridad esté enterada del problema y pueda acompañar al proveedor y verificar que se esté cumpliendo el recojo para no poner en riesgo a los consumidores con el agravante de ser su salud y no solamente el tema de que esté feíto el panetón. Claro, claro. Ok, te agradezco bastante todas esas explicaciones de los temas que hemos hablado. Te agradezco bastante tu presencia, Carlos. Muchas gracias. A ti por la invitación, Diego, un gusto. Igualmente, estuvimos con Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor.